Como es habitual, ahora en el inicio prácticamente de nuestro programa, vamos a entablar el habitual diálogo con el doctor Juan José Mendoza, con las disculpas del caso porque ayer se sumaron diversos acontecimientos que hicieron imposible poder mantener este contacto y sabemos que muchos de ustedes esperan la palabra esclarecedora del doctor, al igual que lo hago yo, porque realmente, como digo siempre, es muy didáctico en sus explicaciones y realmente es un momento muy especial de nuestro programa porque todos aprendemos. Así que ya lo saludamos al doctor y le pido nuevamente disculpas por el incidente de ayer de no haber podido estar al aire, pero aquí está el doctor Juan José Mendoza. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Ariel? Bueno, no, los problemas siempre se entienden, las dificultades, pero bueno, está bueno que podamos acumular un poco de información. La información que nos dimos ayer, que fue la información del día miércoles 13, Sí. tuvimos 7 pacientes positivos en Villa Constitución, con un total de 9 altas, y tuvimos en el departamento 10 casos el día miércoles, que fueron uno en Alcorta, 2 en Empalme Villa Constitución, uno en JB Molina, 3 en Máximo Paz y 3 en Santa Teresa, que hizo un total de 10 pacientes en el departamento. Y el día 13 en Arroyo Seco hubo 5 pacientes, en Figuera 1, en General Lago 3 y en Pueblo Ester 4, que hicieron un total de 13 y sumando las 3 estadísticas un total de 30 pacientes. Eso nos da a nosotros una pauta de que parecía que estábamos en una meseta o una disminución de casos y ayer tuvimos la sorpresa de que en Villa Constitución tuvimos 19 casos positivos. 19 casos positivos para un total de 3.038 pacientes positivos en lo que va de la pandemia. Y ayer agregamos en la estadística el número de activos, que es un tema que estábamos en Sí. deuda también nosotros de hacerlo. Y al día de ayer tenemos 108 pacientes activos de COVID. Lo que veo que aumentaron en Villa ayer y también aumentaron en el departamento. En Alcorte hubo 4 casos, en Bombal hubo 4, en La Vanguardia 1, en Pavón Arriba 5, en Santa Teresa 14 pacientes, lo cual hace un total de 28 pacientes en el departamento contra 10 que había habido el día miércoles. Y en las otras localidades que siempre mencionamos, Alvear tuvo ayer 3 casos, Arroyo 13 casos, Figuera 3 y Pueblo Ester 3 con un total de 22 contra 13 que había tenido el día miércoles. Y esto nos lleva a tener en las 3 estadísticas 69 pacientes el día de ayer contra 30 del día miércoles, o sea que más que duplicamos los casos de uno del otro. Esto es un motivo de preocupación, dado que esto nos genera la posibilidad de mayor uso de camas, de internación, y efectivamente el día de hoy hemos aumentado el número de uso de camas. Tenemos 6 pacientes en la zona COVID del hospital, 2 en terapia intensiva, tenemos un total de 8 en el hospital, y en el sanatorio tenemos 2 pacientes positivos y 4 sospechosos, que hace un total de 6, o sea que entre los dos efectores, público y privado, llegamos a un total de 14 pacientes internados, con lo cual, semana anterior o 10 días atrás veníamos manejando pacientes por debajo de 10 y el sector privado no tenía internaciones, lo cual esto le tiene que hacer ver a la gente con preocupación que debemos intentar seguir cuidando con todos los protocolos que ya conocen todos para evitar que aumenten los casos. Doctor, hay varias consideraciones para realizar. Por un lado, que estamos viendo las consecuencias de las celebraciones de fin de año, esto no cabe duda, los números coinciden. Bueno, con respecto a lo que pasa en el corredor paralelo a la ruta 18 que hablábamos días atrás, Peirano, Santa Teresa, Pavón Arriba, ayer hablando con personas que conocen la zona, me decían que sí, que hubo muchísimo intercambio con familias que vinieron de Rosario a pasar las celebraciones con sus allegados allí en esas localidades y esto obviamente forma parte de este pico que vemos en esas localidades. Por otro lado, también me advertían en el día de ayer que estamos a punto ya en estos días de recibir el regreso de las personas que salieron de vacaciones en la primera quincena.
Así que de esperar también que esto sea un disparador de nuevos casos. Y por otro lado, ayer escuchaba también a Jorge Prieto, el secretario de Salud de la provincia de Santa Fe, que alertaba que hay un gran uso de camas de terapia intensiva por la alta siniestralidad vial, algo que también habíamos mencionado aquí. Es decir, que estamos enfrentando un panorama que en los próximos días, sin dudas, va a tornarse aún más complejo. Sí, seguro. Y muy bien, vos el otro día hiciste un resumen de lo que es la accidentología vial. Hoy nuevamente lo estuve leyendo en un reporte de un periódico y tal cual como vos lo había presentado y veo con preocupación también eso. Hay mayor movilidad de la gente, quizás hay mayor distracción, mayor apuro por llegar a un lugar, mayor imprudencia o fallas técnicas que puede haber, pero generalmente la mayoría de los accidentes son por factores humanos, lamentablemente, y esto ha aumentado indudablemente el uso de camas y también aumenta por el coronavirus y también que están apareciendo las otras patologías que estaban un poco dejadas de lado y lamentablemente están apareciendo. Ayer hablaba con un directivo de un importante sanatorio de Rosario y me decía que habían empezado a tener mucho más movimiento en cuanto a consultas y personas que habían dejado de concurrir por patología importante, habían vuelto a la consulta y eso complicaba porque tenían mucho más complicaciones que las que hubiesen tenido si hubiesen ido en tiempo y forma al control. La verdad que la pandemia ha generado todo eso en muchas personas, ¿no? Sí, y sé extraoficialmente, por supuesto, pero esto es información que proviene del gobierno provincial, doctor, que se espera por parte de ellos que esta segunda ola, que todavía no llegó, pero que se avisó la que va a arribar a nuestra zona en pocos días más, va a ser mucho peor que la primera y realmente están temiendo que las camas y unidades de terapias intensivas en esta ocasión no alcancen. Esperemos que eso no se dé, pero va a depender todo de nuestra conducta. Por eso decimos que la conducta humana es la única que puede controlar este coronavirus, con más distanciamiento, no reuniones familiares, no reuniones sociales, uso del barbijo en forma adecuada, lavado de manos, uso de alcohol en gel. Y que la gente tenga en cuenta que hay trabajos muy serios en el mundo que han demostrado que de cada 10 pacientes que se enferman de coronavirus, 6 se contagian de personas asintomáticas. O sea que no dejemos de tener en cuenta eso, que la alta contagiosidad está dada por personas asintomáticas. Sí, Así que doctor, bueno, yo y creo otro tema que quería plantear y que nos había quedado del otro día es las consecuencias que tiene, bueno, todavía mucho no se puede evaluar porque todo es muy nuevo, pero por allí hay personas que minimizan los riesgos del coronavirus, aduciendo que la tasa de mortalidad comparada por allí con otras enfermedades es relativamente baja. Pero lo que hay que decir también que las consecuencias que quedan a aquellas personas que no fallecen y que se curan, en algunos casos son muy problemáticas y realmente también pueden llevar a la muerte tiempo después. ¿Qué se puede evaluar a esta altura sobre esa situación? bien. Está bueno eso porque el post-COVID es un problema que la gente debe tener en cuenta independientemente del cuadro que tuvo, si fue leve, moderado o le requirió una internación. Deben, una vez pasado el COVID, por lo menos dentro de los 20, 30 días posteriores, hacerse chequeos adecuados desde el punto de vista cardiovascular, con un ecocardiograma con Doppler, si el cardiólogo lo justifica, un electrocardiograma, un buen examen cardiológico, un examen con neumonólogo o con su médico clínico pidiendo una radiografía de tórax o una tomografía, si el cuadro lo justifica, eventualmente realizarse una espirometría con curva flujo-volumen para ver qué capacidad respiratoria le ha quedado, hacerse laboratorios para evaluar función renal y función hepática. También los pacientes deben hacerse eventualmente exámenes oftalmológicos, auditivos con el otorrinolaringólogo para ver, porque hay gente que tiene como consecuencia pérdida de audición. Y hay muchos pacientes que también tienen secuelas de tipo neurológica, como trastornos del pensamiento, trastornos en el sueño,
no se recuerdan cosas, tienen una llamada famosa neblina mental que le produce el coronavirus. Los otros días me crucé con un paciente relativamente joven, que no supera los 40 años, que tuvo COVID junto con toda su familia, y venía de hacerse un control cardiológico y el cardiólogo le había encontrado hipertensión arterial, arritmia y un soplo. Un adulto joven, digamos, Sí, sí. que lamentablemente post-COVID él nunca había tenido absolutamente nada y tiene estas tres cosas: hipertensión arterial, arritmia y un soplo. O sea que lamentablemente nunca sabemos qué es lo que puede pasar con el COVID a corto, mediano o largo plazo. Por eso yo recomiendo que todo paciente que haya tenido COVID no se deje de controlar por lo menos por un año. Y todo aquel que hacía alguna actividad deportiva, de esfuerzo, no esfuerzo, recreativa o competitiva, que se haga todos los estudios y que el médico que le haga los estudios sea el que autorice qué tipo de actividad va a hacer, porque si no hay muchas consecuencias. Hay un trabajo, que lo voy a comentar, que se hizo en Alemania unos meses atrás, donde deportistas de alta elite que tuvieron coronavirus, se hicieron estudios muy específicos, como es una resonancia magnética cardiovascular, y el 40-50% de esos deportistas tuvo alguna consecuencia en su aparato cardiovascular, lo cual hará que a futuro no puedan seguir quizás en la alta competencia. Esto es para que se vea cómo repercute y cómo se van a ir descubriendo cosas que por ahí uno se siente bien, bueno, no pasó nada, fue leve, pero va todo en silencio y por detrás la consecuencia que este coronavirus puede tener y que aún se está descubriendo y estamos aprendiendo cada día de lo que produce. Claro, porque uno especulaba en un comienzo que el mayor daño podía ser en el aparato respiratorio, en los pulmones, se había dado cuenta que comenzaba como una afección respiratoria y resulta que tiene consecuencias en otros órganos y todavía no se encuentra, entiendo yo, un patrón de cómo funciona este virus o cómo daña al cuerpo. Efectivamente, Ariel, lo que vos decís lo describís muy bien. El coronavirus tiene una agresión multiorgánica o multisistémica y depende del paciente o el terreno del huésped que presenta la enfermedad, puede dar distintas consecuencias. Hay gente que le ha dado trombosis, gente que tiene un terreno varicoso, por ejemplo, tiene mucho más probabilidad de complicación con tromboembolismo pulmonar eventualmente, pueden tener a partir de eso un problema a nivel cerebral también, con embolias cerebrales, con ACV embólicos o isquémicos. Todo depende cómo actúe este germen que lamentablemente produce una cascada inflamatoria, que eso es lo que generalmente nosotros decimos, y que produce un gran desorden, que el organismo tiene una incapacidad de responder por sí mismo frente a tanta agresión por parte de este virus. Entonces hay que estar muy, muy atento con todo esto y controlarse debidamente y no minimizar absolutamente nada. Todo es probable con el coronavirus en cuanto a forma de presentación de la enfermedad, a forma de evolución de cada paciente y a las secuelas futuras que le puedan quedar. Bueno, muy claro en sus conceptos, doctor. Creo que con esto vamos a poner fin a la charla de hoy para que podamos pensar y repensar todo lo que estuvimos escuchando. Como siempre, muy agradecidos por el contacto y por supuesto le deseamos desde aquí que tenga un excelente fin de semana y el lunes seguramente volveremos a charlar. Un placer y bueno, el lunes sí estaremos con lo que hacemos habitualmente, que es el resumen de la semana estadístico, viendo todas las cosas y ahí aportaremos también algún nuevo ítem que va a ser vacunas, cómo estamos, porque este fin de semana probablemente tengamos muchas noticias en cuanto a qué vacunas y de qué manera van a ir llegando. Muy bien, esperaremos con ansias esa información. Muchísimas gracias, doctor.